Vera, a su manera. Empecemos, porque tenemos una larga agenda que con seguridad no vamos a agotar en esta hora y media, pero será improbable que, dado lo corto de la campaña, el economista Sonnenholzner tenga una segunda comparecencia, aunque desde ya fue invitado. Lorena Ochoa. Buenas noches, Carlos, y muy buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Empecemos recordando los términos con que el propio economista Otto Sonnenholzner hace 72 horas aceptaba su candidatura a la presidencia mediante un video ampliamente difundido en redes sociales. Sé que todos estamos preocupados por la grave crisis actual. Justamente por ello es que debemos hacer un compromiso colectivo. Y aunque esta decisión afecte a mi familia, siento la obligación de poner mi experiencia y capacidades al servicio del bienestar de todos. Hoy acepto la candidatura a la presidencia de la República. Lo hago con convicción y compromiso. Vamos a trabajar juntos para enfrentar tantos problemas y encontrar soluciones reales. Un cargo no define una persona, pero las personas correctas sí que pueden marcar la diferencia cuando ocupan esos espacios de responsabilidad. Esta no es una decisión fácil, pero la tomo porque sería irresponsable ignorar los problemas que estamos enfrentando. Solo juntos podemos alcanzar la paz, la felicidad y el optimismo que merecemos en nuestra tierra. Es hora de hacer que las cosas sucedan. Es hora de sumar esfuerzos para multiplicar resultados. La vida siempre recompensa a quienes luchan por hacer lo correcto. Unidos por objetivos, construiremos ese Ecuador que nos merecemos. Bienvenido, economista Sonnenholzner, gracias por aceptar la invitación. Yo me propongo indagar en varios de los aspectos de sus motivaciones y decisiones recientes para empezar a entender su actitud y ubicar el tema. La primera vez que usted insistió sobre esta posibilidad, en que quizá tenía mejores opciones que las de ahora, y con seguridad un periodo de 4 años sí ganaba, usted esgrimió una razón familiar que yo no pude rebatir, que yo tenía que respetar e incluso admirar. Usted dijo que su madre le había dicho: ¿quieres que tu madre se muera? Palabras más, palabras menos. Por todo lo que había pasado en la vicepresidencia, entonces métete a la campaña. Y frente a ese llamado, usted desistió. ¿Qué pasó ahora? A ver, primero, la vez anterior, y esto tengo que ser claro, jamás, en ningún momento, y si encuentras una declaración mía, me la muestras, dije yo que iba a ser candidato a nada. Eso fue una especulación generalizada. Evidentemente trabajé en lo que a mí me importa, es que el Ecuador encuentre un camino, y lo hice desde fuera de la vicepresidencia, en el momento en que salí, y me tomé ese objetivo. No fue especulación, eso fue una expectativa del gobierno, no del gobierno, mucha gente que vio una diferencia entre lo que era su gestión, la del gobierno, y creo que si usted había hecho eso en la pandemia, podía ser más de presidente. Fue una expectativa que se generó en función de muy buena aceptación de una gestión y de un trabajo que se hizo en servicio del país, pero no lo hice por ser candidato, lo hice porque en ese momento la situación me obligaba a dar un paso al frente. Y mucha gente se lo propuso, ¿verdad? Y mucha gente se lo pidió. Sin duda. Y mucha gente se lo insinuó. Otra cosa fue que usted no lo hacía por eso. No solo eso, sino que nunca dije que iba a hacer, ¿ya? Primero porque no estaba trabajando yo en ese sentido, y yo no creo que esto es una broma, yo no creo que esto es de tomarse a la ligera, yo no creo que esto es de amanecer y decir quiero ser presidente del Ecuador. Esto es de construir un proyecto que te permita sacar al país del hueco en el que está. Y yo vengo trabajando en eso por lo menos 3 años. Vamos a hablar de eso. Antes, entonces, primero. Segundo, en esta ocasión dije, voy a hacer, y aquí estoy, asumiendo el desafío, porque mi palabra sí cuenta. Porque cuando digo no, con su madre? Porque cuando digo no es no, y cuando digo sí es sí. Mi familia es muy importante. Ninguna familia, y siempre digo hoy, ninguna familia, digamos, que se preocupe por la vida, por el bienestar de su hijo, o de su esposo, o de su padre, le gusta esta decisión. Pero hay una obligación con el país en el que nací y en el que quiero morir. Y la situación nuevamente es grave, y nuevamente siento la necesidad de dar un paso al frente. Es más grave. Mira, Carlos, yo no diría eso. Cuando usted se fue, este país tenía 8 muertes violentas. Cuando yo me fui tenía 6. Hoy tiene 27. Ya, cuando yo me fui tenía 6. Pero lo que voy es que... ¿No es eso más grave? No, es que no, perdóname, Carlos, con todo el respeto, quizás quienes no lo sintieron y lo vivieron como yo, Dios libre al mundo, no solo al Ecuador, de una pandemia como la que vivimos, en donde llegamos a tener... no quiero ni recordarlo, sí. Carlos, tú sabes que a mí me... muertos diarios, no, 700 en Guayaquil, ya. Hasta el día
10 de abril. No, aquí lo pero tengo, habían aquí lo 100 tengo. diarios a veces, digo, correcto. No, en Guayaquil. ¿Por qué está, Carlos? Discúlpame, no quiero, a mí me cuesta esto. Yo sé que fue traumático, sí. Usted lo sintió y lo vivió y lo viví. remedió. Y me tocó acoger y sentir el dolor de tanta gente y lo llevo en el corazón. Y aún así fue un honor. Y lo veo hacia atrás como eso. Ya. Pero aquí en Guayaquil, por desgracia, entre el 15 de marzo y el 10 de abril vivimos una tragedia que ojalá nunca se repita, que no se compara con nadie, con nada con lo que este país ha tenido. No voy a insistir en lo que le pregunté sobre su madre. Lo he hecho 3 veces y puede ser indelicado pedirle que me responda. Tomo lo que me acaba de decir. Pero es una crisis muy grave la actual, para la cual sí hay solución. Usted ha dicho que hay soluciones a la seguridad, reconoce que es el primer problema y que si no se resuelve eso, todo lo demás son discursos bonitos e ilusiones en el año y medio, que el asunto comienza en eso y no se agota en eso. Ya vamos a entrar a la seguridad, pero decía que quiero explorar sus motivaciones. Usted me dice que ha trabajado en este proyecto 3 años. Venimos trabajando con... ¿Quiénes son? ¿Haciendo qué? Con diferentes grupos ciudadanos, construyendo propuestas para el país. Desgraciadamente, las circunstancias actuales obligan a actualizar esos planteamientos, por lo económico, por lo social y por la materia de seguridad. ¿Parte de eso era un año fuera? Parte de eso era explorar con los expertos que tiene este planeta soluciones y alternativas para dejar de ver tanto al retrovisor y empezar a ver más hacia adelante. Parte de eso era tener partidos ínfimos que a última hora lo terminaron apoyando y no se deciden todavía como la izquierda democrática, suma que no tiene significación mayor más allá de su amistad con Mauricio Rodas, y Avanza, que fue producto de la corrupción de un exprefecto de Pichinchi, director del IES. Que está respondiendo, que debe de responder ante la justicia y con quien yo no he tenido ninguna comunicación, ni siquiera lo conozco, por cierto. ¿Qué justicia? Creo, pero tiene que responder ante la justicia. ¿Y usted no tiene problema en que un partido así lo respalde? Yo lo que creo es que la gente que está ahí no tiene por qué responder por las acciones de terceros. Yo no he tratado con ese señor, no tengo ninguna relación con él, y lo único que se ha cumplido es el objetivo que también tuve en su momento, que es evitar tener 16 candidatos. Eso es lo que se ha cumplido. ¿Por qué? Porque esa dispersión afecta al ciudadano, no le permite conocer las propuestas. Hoy hay 8 candidatos inscritos, pudieron haber sido 6 o 5, que creo que era un número adecuado que hubiese representado las alternativas. Lamentablemente siguen existiendo personas y partidos que priorizan sus intereses particulares o partidistas por encima de los objetivos del Ecuador. Eso ya es otra discusión y creo que aquí la intención está clara. Esto no es un proyecto de partidos políticos. Aquí los partidos políticos fueron aceptados a participar bajo una sola condición: que sus agendas no son parte de esto, que no van a imponer nada y que aquí se va a hacer lo que creemos que se tiene que hacer en beneficio de la ciudadanía. De hecho, fíjate. ¿Qué ponen ellos, el membrete? No hay un solo... ¿No hay candidatos en las listas? No hay un solo candidato repitiendo a la asamblea. De esos partidos. No hay. Es que tuvieron poquísimo. Porque se han sometido, han aceptado mi posición y la posición de quienes impulsamos esto. Que hay que darle la oportunidad a nuevas personas que participen, preparadas, formadas. Usted no puede decir la palabra gente nueva, lo dijo bien, a nuevas personas. No está no me he quedado en cuenta en eso. No está, yo sí. ¿No está Guillermo Celi? Guillermo va a participar, pero no fue parte de la asamblea actual. Lo que estoy diciendo, estamos evitando a las personas que han participado. Él fue un buen asambleísta, por si acaso. Yo creo que trabajó bien. Estamos evitando a las personas. ¿Pablo Duarte va a estar en la lista? Pedro Pablo está trabajando desde siempre, ha sido parte del proyecto, pero nosotros con Pedro Pablo tenemos un objetivo claro, que es que él sea alcalde de Guayaquil. Ya, o sea, él no va de candidato a asambleísta. No va a participar en las listas. ¿No le ayudaría eso a visibilizarse y a tratar mejor o atender mejor cosas de Guayaquil en la asamblea, en fiscalización y en legislación? Creo que alguien con la capacidad y la experiencia de Pedro Pablo es más útil 100% activado en la campaña, que es lo que está haciendo. Bueno, Guayaquil le respondió muy bien a su trabajo de gobernador, un 15%, yo no le daba 5 a él. Bueno, es que las encuestadoras se encargaron de hacer un juego sucio, de minimizar un candidato al cual yo un año anterior, te voy a pasar un extracto, creo que te lo pasé, digo cómo van a quedar las elecciones, diciendo que no había opción para la reelección y que había este riesgo de que ocurra lo que ocurre. Bueno, en fin, y respondo a que Pedro Pablo tenía una gran oportunidad, que fue minimizada por las encuestadoras que juegan un juego a veces más político que técnico, lamentablemente. Algunas. Vamos al segundo punto de la coyuntura que mencioné en mi introducción. Lorena. Sin duda ha sido una sorpresa y para muchos una decepción que la vicepresidenta escogida por el economista Otto Sonnenhosner tenga, para no llamarla correísta,
una magnífica relación con el expresidente Correa. El ex vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, cumplió con el trámite de aceptar personalmente su postulación como parte del proceso de inscripción del binomio. Su compañera de fórmula es Erika Paredes. Nació en Cuenca, es licenciada en estudios internacionales y tiene 2 maestrías. La más reciente es en Administración Pública por la Universidad de Harvard. Hacerles a todos la invitación a entender que no es momento para priorizar objetivos de partido, posiciones personales, deseos individuales. Es momento de unir esfuerzos en función del bienestar colectivo. Independientemente de los objetivos que tenían en sus partidos, que es momento de llamar nuevamente a la unidad. Ese binomio se inscribió con el auspicio de la alianza denominada Actuemos, que está conformada por las organizaciones políticas Suma y Avanza. No consta el Partido Izquierda Democrática, que por las disputas internas entre sus dirigentes no ha oficializado el apoyo anunciado inicialmente a la candidatura de Sonnenholzner. Está abierto todavía el espacio para que se sumen otras organizaciones políticas. Efectivamente agradecemos a la Izquierda Democrática su interés en ser parte de esta alianza. Hay mucho que desagregar ahí. ¿Por qué no exploró una candidata de Quito, profesional igual, quizá del mismo perfil también, correísta incluso, que le podría dar el arrastre a la capital de la República y no el arrastre menor que da poblacionalmente Cuenca, que es una ciudad de paso bastante correísta? Porque yo he sido vicepresidente y entiendo lo que se necesita en ese espacio. Y tiene que ser alguien que tú conozcas y en quien tú confíes. Y yo con Erika he trabajado este último año justamente en este proyecto. La han definido como correísta. Y yo creo que es un error creer que los gobiernos son sectas. Uno no va a un gobierno a servir individuos, a rendir homenaje o culto a la imagen de nadie. Uno va a un gobierno a servir al país, como lo hice yo y como lo hizo ella. Ella ha servido a su país, trabajó en conseguir los fondos para evitar la explotación del Yasuní, así fue como ella ingresó, es una activista ambiental, y luego estuvo los últimos casi 10 años sirviendo en Naciones Unidas a todo el continente, en otro tema que a mí me importa mucho, que es conseguir compras públicas unificadas para reducir costos y eliminar la corrupción. Y son los 2 temas a los que ella se va a dedicar, a conseguir fondos para la conservación y a tratar de implementar sistemas que yo dejé avanzando y que veo que lamentablemente no se han concluido, para unificar las compras públicas y evitar la corrupción. Es decir, no hubo ninguna búsqueda, usted la tenía preseleccionada. Ni nadie me la ha sugerido, ni tampoco creo que la forma en la que se la ha querido minimizar, ocultando el hecho de que es una mujer que por méritos propios ha alcanzado grandes cosas en la vida, simplificar esto a una relación, a una carta de recomendación. ¿Sabes cuántas cartas de recomendación me piden a mí también por la oportunidad que tuve de servir? Lo importante, y me alegra, los correístas le piden cartas de recomendación a usted. Y me alegra que coincidamos al menos en que Erika vale la pena, porque Erika... Yo dije que es una mujer valiosa. Porque Erika vale la pena. Que no es valiosa. Erika vale la pena. Y ojalá los ecuatorianos empecemos ya a dejar de lado esta fragmentación que no nos trae nada, que dejemos de ver el retrovisor. Yo no voy a descalificar a la gente por con quién o dónde trabajaron. Yo los califico en función de qué hicieron cuando estuvieron ahí. Ya. ¿Fueron honestos? El caso de Erika, sin duda. ¿Cumplieron sus objetivos? ¿Hicieron las cosas bien? Sin duda. Entonces, que la voy a excluir. Vamos a excluir a cientos de personas capaces que han sumado. Perdóname, yo trabajé en un gobierno. Cuando llegué a la vicepresidencia, ¿con quién habían trabajado esos funcionarios públicos? La misma respuesta que Guillermo Lasso me dio cuando le dije que si va a tener correístas en su gobierno, y ya ven lo que pasó con los correístas en su gobierno. Carlos, usted sabe, es que ella no ha militado en ningún proyecto político, no ha participado en ninguna elección. ¿Quiénes son las lealtades íntimas de esa gente? ¿Saben a quién veneran? ¿Ya? ¿Y saben a quién utilizan? A gente con su apertura y su pluralismo y su rectitud para entrar en el buque y hundirlo después y echarlo a pique. ¿Saben lo que hizo Francisco Jiménez de ministro de gobierno de Guillermo Lasso y lo que a mí me dijeron cuando lo combatía? Y ahora me van a repetir la historia. Que responda Francisco Jiménez y Guillermo Lasso por sus actos. Yo tengo un año trabajando en un proyecto de país con ella y creo que es la persona, estoy convencido que es la persona que nos puede ayudar a lograr esos objetivos. Paréntesis, la segunda pregunta, no, es que es importante lo que usted cuenta. Nadie se la recomendó, nadie se la impuso, usted la tenía en la mira, hace rato llegó la oportunidad, la escogió. Ya, hay un segundo punto. Esto tampoco es casual, ¿no? Y no sé si ha pensado en la repercusión. Ella puede atraer muchos votos
el correísmo que se requieran en la segunda vuelta, o del correísmo no fanático, que se cree de izquierda, que se sabe capaz y honesto, pero que está en desacuerdo con los extremos a los que llegaron? Mira, nosotros no estamos haciendo esos cálculos, estamos pensando en cómo presentamos el mejor proyecto, ¿ya? Y estoy seguro que lo tenemos. Pero si usted pasa la segunda vuelta, le ayuda. Si es que esos números ayudan, pero claro que ayudan. Si es que esos elementos que tú consideras ayudan, enhorabuena. Pero nosotros queremos ganar por ser la mejor opción, por presentar el mejor proyecto, por traer experiencia y capacidad, porque entendemos que aquí no hay tiempo para ir a aprender, que aquí no hay tiempo para andar preguntando. Te dijo que hay que saber hasta dónde queda el baño en Aquí hay que llegar a saber dónde se prende y se apaga la luz. Que no es tiempo de improvisar. Perdóname, no es tiempo. Entonces tú quieres buscar, porque ¿qué quiere el ecuatoriano? Quiere gente joven, formada, honesta, con experiencia. Ok, si estás buscando eso, y estás buscando a alguien de menos de 45 años. No hay cómo perderse, la única opción es usted. Va a haber trabajado en cualquiera de los últimos 3 gobiernos. Yo no los voy a juzgar por con quién trabajaron, los voy a juzgar por qué hicieron. Tú me dices, te torpedean. Yo trabajé, perdóname, tú mismo lo dijiste, no me gusta hablar de mí, pero salí con alta aceptación, no porque yo sea la octava maravilla. Fue una diferencia enorme con relación a lo que era la corriente del gobierno. Sino porque tenía un gran equipo. Ya. Ahora vamos Perdóname, a hablar... ese equipo había trabajado con otras autoridades que no eran coidearios míos. Y ese equipo pasó la prueba más dura, que fue lo del COVID, que a usted le afecta tanto recordar, y yo entiendo por qué, en el sentido humano, por el sentido de logros, se evitó una catástrofe mayor. Ahora, el segundo factor por el que van a decidir respecto a sí o no Otto Sonnenholzner es el proyecto en que dice que haber trabajado para el país. Y el primer tema, número 1, es seguridad. Felizmente lo reconoce, pero su propuesta no se parece a otras. La examinaremos ya mismo. Lorena. Un gobierno de año y medio sí puede devolver al país mejores condiciones en seguridad, salud y empleo. 22 horas 26 minutos, seguimos en vivo esta entrevista de hora y media con el economista Otto Sonnenholzner, el primero de los presidenciables que van a estar aquí. 5 están invitados. Fernando Villavicencio también, Yacu Pérez igual, híjole, son tan pocos los que a mi juicio merecen. Jan Topic, y el gobierno no tuvo candidatos, es el quinto, y Pachacuti tampoco tiene candidatos, es el quinto. Acabo de descubrir que serán 4 entonces, y seguramente 2 o 3 de las candidatas a vicepresidentas. Les quiero recordar que el reprise del programa es por One Plus en el canal 14, el mismo número en las 3 cableras, Extreme TV Cable, CNT y Claro TV. En cambio, apenas concluye, lo sube el periódico Ecuador en Vivo en su portada principal y portal de noticias. Y Macro Digital emite el programa en simultáneo desde los Estados Unidos, preferentemente para una colonia latinoamericana y especialmente ecuatoriana que tiene gran seguimiento allá. En este rato justamente lo estamos verificando según los datos que me aportan. La gente quiere saber cómo le van, ojo que los términos son suyos, a resolver el problema de la seguridad. Yo creo que es un problema que no se puede resolver, que es un problema que se puede atenuar mientras su origen principal esté basado en el narcotráfico. Déjeme explicar lo que usted ha dicho para que me lo explique menos y me lo detalle más. Usted ha hablado de que hay que hacer, en otras palabras, lo mismo que el gobierno, pero a diferencia de que este gobierno no lo ha hecho. Ese es el problema. Que se requiere actualizar la misión de las Fuerzas Armadas, que se requieren 300 millones para todo lo que hay que hacer con la policía. Eso es equipamiento en Policía Nacional. Capacitación, UPCs, entrenamiento, equipamiento. Vi su intervención en Ecotec, se la puedo decir de memoria, fue buenísima. 40 minutos. Quienes quieran ver la exposición de un programa de gobierno, vean esa intervención. Son respuestas a esa exposición. Que hay que subir la inteligencia de 50 a 100 millones de dólares. Millones, al menos 100 o 120. Exactamente. Sí. Que hay que gastar otros 300 millones en lo que es principalmente Marina para interdicción allá, y que las Fuerzas Armadas, una vez preparadas suficientemente, son las encargadas de bloquear de armas, la frontera. Ya. Eso requiere 1.200 millones de dólares, nada más. Bueno, a ver, te repito, vamos por ¿quieres detalles? ¿Verdad? Tú sabes que si algo hago es conocer cifras, correcto, y dominar proyectos. ¿Ya? Entonces, primero, ¿qué se hace con cada cosa? No hay paz en las calles, y perdóname, aquí el objetivo es que los ecuatorianos podamos vivir en paz. Ese es el objetivo. Ya lo puso más ambicioso. Entonces, vivir en paz en los cementerios se puede vivir en paz. Vivir en paz. En el Retiro se puede vivir en paz. En Suiza se puede vivir en paz. Vivir en paz. Y sí se puede, Carlos. A ver, primero, ¿qué es paz entonces para usted?
poder salir a caminar en la noche sin pensar que te van a matar, poder abrir tu negocio sin que te extorsionen y te vacunen. Perdóname, pero así ocurría hasta el día que yo dejé de ser. ¿Cuál es la diferencia entre paz y seguridad? Bueno, la seguridad es parte de la paz, evidentemente, y con lo que tú dices es correcto. Siempre van a haber eventos, los hay aquí, los hay en Suiza, los hay en todas partes, siempre van a haber eventos. Pero tenemos que volver a las cifras de seguridad que teníamos en términos de muertes violentas principalmente. Es decir, perdóname, ¿a cuánto? Perdóname, ¿A 6, 8, la extorsión, extorsión no era un delito que existía en el Ecuador. Para nada, no estaba generalizado. No existía. Entonces, ¿qué nada. es vivir en paz? Poder abrir tu tienda, Se ha tu local, disparado tu en un negocio. año. Ya, entonces, ¿qué ha pasado? O mejor dicho, no hablamos del diagnóstico. Exactamente. Vamos a hablar del diagnóstico. Correcto. Y nos vamos a pasar una hora. ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué hay que hacer? Porque tú dijiste lo que es verdad. Tampoco es que aquí hay fórmulas mágicas. Tampoco es que es de hacer así se resuelve. Cuidado, nos confundimos. Es un proceso. Economista, Ahora, eso es lo que usted está proponiendo. No. Yo estoy Vamos diciendo a volver a vivir en paz. Sí, pero te estoy repitiendo. Se puede, pero es un proceso. ¿Cómo empieza el proceso? Ok, ¿cuánta paz vamos a tener en año y medio con usted? Yo creo que se puede volver al menos a las cifras de muertes violentas que había antes de que esto empiece a explotar. 8 cada 100.000. El día que yo me fueran 6, pero ponle 6, entre 8 y 10, ponle para se puede volver. Ahora, Eso es realista, ya, ok. Eso, primero. Segundo, yo creo que se puede acabar con el problema de la extorsión, que es hoy lo que tiene generando en el Ecuador una ola migratoria por desesperanza que no hemos visto en 20 Usted dijo años. que se encontraba en Nueva York con personas que hace apenas un mes o 2 meses No habían me llegado. pasado, hoy día le he contado a unos amigos. Que hace 1 o 2 meses habían llegado y lo detenían. Nueva York siempre ha sido una ciudad que ha acogido a los ecuatorianos. Debe de ser la comunidad migrante ecuatoriana más grande en el extranjero, pero eran migraciones de hace 15, 20, 30 años. Hoy son de antes de ayer. ¿Y cómo la siguen vas a siendo. detener? Ya, entonces, el día que a ti no te extorsionan en tu negocio, el día que tú puedes desarrollar tu actividad en el campo, el día que pueden tus hijos ir a la escuela sin ser víctimas de un asalto, el día que tú puedes sentarte en el frente de tu casa que tanto nos gustan a los guayaquileños hacer, ese día no tienes razón de irte. Pero eso no está ocurriendo, ¿Cómo Carlos. se llega a eso? Primero, nunca va a haber paz en las calles sin control en las cárceles. Esto no es de entrar con cara de bravo y pegar patadas y gritar. Esto se resuelve haciendo las cosas con inteligencia. Usted dijo con 150 millones de dólares para rehabilitación penitenciaria. No, es una combinación entre un proyecto que estaba aprobado en el 2019, cuando ya se había identificado el problema y estaba financiado por el BID, para refaccionar las cárceles e invertir en tecnología, porque tú tienes que evitar la discrecionalidad del funcionario penitenciario. La única forma de hacerlo es con tecnología, control de apertura y cierre de puertas, cámaras que puedan tener Pero registro. para eso tiene que recuperar el control Ya. y sacar o controlar Entonces, a las bandas que están allí. Lo primero es separar, porque el principal problema de las cárceles es separar a los prisioneros por su nivel de peligrosidad. En el Ecuador no hay cárceles de máxima seguridad, pero tenemos delincuentes hiperpeligrosos que ponen en riesgo la vida de todos nosotros a un precio. ¿Aceptaría hacer lo que el gobierno acaba de hacer con una famosa banda del crimen organizado que estaba en la cárcel 4 y exigieron y tomaron 4 rehenes que sean trasladados a Esmeraldas y los trasladaron a Esmeraldas? Mira, la única forma de retomar el control de las cárceles es separar a alrededor de 3.000 reos de máxima peligrosidad en 3 cárceles de máxima seguridad que hay que construir, con alianzas público-privadas, con inversionistas que se dedican a esto en el mundo, que se encarguen de administrar esas cárceles también, porque es evidente que las autoridades ecuatorianas tardarían demasiado tiempo en poder tener eso le va a tomar año y medio, es decir, durante su periodo usted no alcanzará a recuperar el control de las cárceles. Tenemos avanzado, digamos, cómo sería el proceso. Sí, aproximadamente 1 año, 2 o 3 meses para hacerlo, pero hay que hacerlo, hay que empezarlo a hacer. Las cárceles no seguirán controladas por ustedes. Mientras tanto, tienes que introducir la tecnología, esos son 50 millones, tienes que introducir la tecnología de control de ingreso, de control de comunicaciones y de control de apertura y cierre de puertas en las cárceles que hoy existen. ¿Con el mismo personal? Tienes que reforzar el personal, hay que casi duplicar el personal de control penitenciario, hay que hacerlo. Perdóname, Carlos. Aquí ¿Y sabe qué va a pasar cuando usted haga eso? Porque no es que usted lo dice y los otros lo van a permitir facilito nomás. O sea, van a desatar la guerra afuera. ¿Saben qué quieren hacer? Ir a tomar el control por esto y los vamos a dejar poner escáneres, inhibidores, etcétera. Hay formas de hacerlo utilizando la inteligencia. Bueno, nada de esto se puede hacer entrando a la brava. Es invirtiendo en saber exactamente qué está ocurriendo adentro antes de intervenir. ¿Quién manda? ¿Por dónde tienen las armas? ¿Por dónde entran? Si no estás dispuesto a hacer eso, bueno, crucémonos de brazos, pues. Pero esa no es mi actitud. Yo soy una persona que se dedicó siempre a resolver problemas, independientemente de lo complejo que sea. Eso requiere otro elemento.
depurar los malos elementos que hay en Fuerzas Armadas y en Policía que sabotean ese trabajo. En la fuerza pública hay dos problemas en este momento. Los malos elementos que contaminan la gestión y pues avisan y pues no permiten que se hagan bien las cosas, pero también, y esto poca gente lo sabe, los buenos elementos que se están yendo porque se sienten desamparados. Lo dije yo, 4.000 se han ido en los últimos... Casi 5.000 para este año. Sí. Entonces, son los mejores, los de más experiencia. Ese es el peor de los mundos. Los más defraudados. ¿Por qué se sienten desamparados? Porque ni siquiera sienten que tienen el respaldo político, ni de la asamblea, ni del gobierno. Oye, de presidente de entrada, señor policía, usted ha actuado en defensa de la vida, de la seguridad de un ciudadano, ha tenido que usar la fuerza. Aquí tiene un indulto pasado mañana, usted no tiene que ir a... Lo mismo ha propuesto Guillermo Lazo. ¿Pero por qué no lo ha hecho? Usted tiene el plan de ¿Por qué no lo ha hecho? Guillermo Lazo no cumplió. ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no lo hace? Pregúntele a él, no me pregunte a mí. Tenemos una entrevista la próxima semana. Si te semana. Estoy diciendo que las cosas no me las tengo que inventar yo, las soluciones existen. He estado consultando con expertos de seguridad los últimos, antes de siquiera pensar que íbamos a estar en esto. Llevo 6-7 meses hablando de seguridad, puntualmente del Ecuador, con personas de Colombia, de Israel, con la gente que se ha encargado de problemas graves de seguridad. Evidentemente es difícil, pero se puede. Ahora, el diagnóstico o la receta más bien que la que estamos falla ahí, porque ustedes creen, los que proponen esto, que se lo hace y no va a haber una reacción. Toda acción produce una reacción. Ahí viene el otro tema. Esto va a desatar la guerra. Ahí viene el otro tema. O sea, no es que las bandas están todas en la cárcel. Ellos tienen actividades, aliados y amigos afuera. Por eso te decía. Cuando vean que el gobierno va en serio y los va a acercar, van a estallar una guerra generalizada, no focalizada entre ellas, van a comenzar a matar autoridades, policías, periodistas, más de lo que ya han hecho. Y estoy consciente que asumir este desafío es poner en riesgo mi vida. Estoy consciente. Mira lo que le acaba de pasar al alcalde Chonillo en Durán. Está vivo de milagro. O sea, ¿usted va a desatar la guerra general? Está vivo de milagro. No, lo que te estoy diciendo es que hay que tomar decisiones difíciles. Pero yo le estoy diciendo que estoy dispuesto a hacerlo. Ahora, decisiones difíciles van a desatar una guerra general. ¿Cómo evitas que eso es lo que ha pasado con Guillermo Lazo. Comenzó una guerra para la que no estaba preparado, tanto que está consiguiendo recién recursos. ¿Cómo evitas que eso ocurra? Tienes que dedicarte inicialmente a desarmar a los delincuentes. Muchos hablan del tema de la intervención de las Fuerzas Armadas y de la necesidad de reformar leyes. A mí hoy, en estas circunstancias, me basta con que ejecuten adecuadamente su misión de controlar las armas. Yo estoy viendo armamento que aquí no existía. Yo estoy viendo unos niveles de equipamiento ya de nivel bélico. Entonces es evidente que un policía que lo mandan a Durán quiere renunciar porque está con un revólver, una pistola, y lo reciben con una ametralladora, no tiene ninguna oportunidad. ¿Cómo va a desarmar a los delincuentes? Con inteligencia, Carlos. Tú sabes las herramientas. Sabe dónde están los rastrillos de ellos, sabe dónde están las guaridas. No solo eso, saber por dónde entran. Por las fronteras, por los puertos de Guayaquil. No, por los puertos salen. Y entran. Entran por los aeropuertos desarmadas. Las armas están entrando por puertos, aeropuertos y fronteras. O sea, ¿vienen como importación? No, camufladas, pues, o sea, que en forma de contrabando, si se quiere. Yo sabía que por puerto salía la droga, pues no que entraba. Así como sale tapiñada, entra tapiñado, lo que usted que no cree que es lo mismo. Tienes que infiltrar infiltran a esas gestores en los puertos. Tienen un año queriendo poner los famosos escáneres que son portales por los cuales pasan los contenedores y no lo logran hacer. Es más de un año porque ese decreto está listo desde que yo me acuerdo, desde 2020. Yo no sé por qué ha tardado tanto, pero lo que te quería decir es inteligencia, la inversión, el aparato de inteligencia del Ecuador está totalmente debilitado. La única ventaja real que tiene el Estado sobre los delincuentes es esa capacidad ejecutora de la inteligencia, es lo único que te pone un paso al frente. Si no, siempre vas a estar siguiéndolo, siempre vas a estar atrás. El Estado tiene que estar por delante. ¿Inteligencia con quién? ¿Con Israel? ¿Con quién se pidió cooperación y no se la ha logrado? ¿Con Estados Unidos? Pero ahí volvemos a lo mismo. Pero eso ya es un problema de gestión. Es decir, aquí hay herramientas, por ejemplo, tecnológicas, a las que solo tienen acceso los estados, que yo las he visto ya funcionar, me las han mostrado, me las han puesto al frente, que te permiten identificar y congelar recursos, porque no solo le tienes que pegar en las armas, tienes que pegarle en los bolsillos, tienes que debilitarlos, te permite identificar recursos y te permite hacer niveles de intercepción de comunicaciones, no para andar persiguiendo políticos, sino para atrapar delincuentes. Estás hablando con quien va a pasar la segunda vuelta y va a enfrentar las amenazas de autoritarismo que ponen al país en jaque. Tenemos que hacer una pausa nueva, entiendo, Lorena, y les agradezco a la infinidad de preguntas, reclamos, críticas, sugerencias, aplausos, felicitaciones que tenemos, en especial a aquellas que celebran, y me alegra que lo comprendan,
la necesidad de un intercambio tan ágil e incisivo para sacar de él lo que ustedes esperan oír. Definiciones. Si están de acuerdo, no es otra cosa. Lorena. Cuando volvamos, dos analistas que tuvimos en este programa opinan sobre las opciones de Otto Sonnenhosner, Fabricio Villamar y Andrea Endara. Un gobierno de año y medio sí puede devolver al país mejores condiciones en seguridad, salud y empleo. Volvamos. Sin una estructura de partidos, como la que describe el Fuertes por lo menos, ¿en qué se va a apalancar? Y segundo, ¿es de centro usted? A ver, Carlos, primero, tú sabes que no me identifico con ninguna de esas etiquetas. Yo creo que hemos ido demasiadas veces para los lados, aquí a la izquierda y a la derecha, y seguimos en el mismo lugar. Hay que ir para adelante, Carlos. Y en ese sentido, estamos tratando de unir al país por objetivos y dejar de dividirnos por ideologías. Esa ha sido mi lógica, así trabajé, me dediqué a resolver problemas y en eso sigo. A resolver problemas y a lograr objetivos. En el país hay una crisis de partidos, eso es una realidad que nadie puede negar. En el país hay una crisis de partidos y el único la única organización política que tiene estructura tiene, digamos, que otros propósitos que poco tienen que ver ya con cambiar al país para bien, tienen propósitos distintos. Entonces, ¿qué propósitos tienen? Ellos ya se han convertido en un tema de culto a la imagen, en un tema de impunidad. Ya no viene por ser ese proyecto que alguna vez se presentó como un proyecto de cambio, a pesar de que quizás yo nunca creí, pero eso era. Hoy ya no es eso. Por eso para mí creo que es posible ese triunfo electoral, proponiendo realmente cosas positivas y saliendo de esta discusión de izquierda a derecha, de correísmo no correísmo. Aquí hay que ver para adelante. ¿Cómo lo definimos? Alejado de los extremos es una fórmula que usted mismo acaba de dar. ¿Pragmatismo es otra? Sí, tú me conoces, Carlos, ¿cuántos años ya? ¿Demócrata? Siempre. De hecho, esa fue mi razón para ingresar al servicio público, entender que había la obligación de defender la democracia. ¿Capitalista? Yo creo que el capitalismo es un sistema que tiene que tener control y control desde el Estado, sobre todo, si no se convierte en un espacio de abuso también. Ok. ¿Pro crecimiento y control del Estado? El Estado tiene roles definidos. Para mí, garantizar la equidad, que no es la igualdad porque no es lo mismo. No todos somos iguales. Todos tenemos aspiraciones y capacidades distintas. Todos tener igualdad de oportunidades. Pero todos nos merecemos las mismas oportunidades. Y esas oportunidades se garantizan desde la seguridad, la salud y la educación. Y la generación de oportunidades de crecimiento personal, que es lo que está faltando hoy principalmente. Partidario, ya que habló de salud, de que para resolver el colapso del IES en 3 o 4 años más, se prolongue un par de años el periodo de jubilación y hayan aportes adicionales. Mira, partidario de que primero la atención de salud pública y de seguridad social funcione, ¿ya? Y ahí habían algunas ideas que dejamos encaminados, que este gobierno en buena hora tomó, como por ejemplo el hecho de que las farmacias te entreguen las medicinas que tú necesites para que el hospital no te diga que no hay, sino que vayas a cualquier farmacia de este país con la receta. Y también con 1000 problemas de gestión para poderlo poner en práctica. Pero esa es una idea que hay que impulsar. O sea, que alguien haya fracasado. Nunca le deje una buena idea a un mal ejecutivo. No significa que la idea sea mala. ¿Qué más puede usted cambiar en 15 meses y cómo? Evidentemente, Carlos, no te puedes poner a arrancar o a creer que vas a ejecutar proyectos nuevos desde cero. Entonces, salvo los de seguridad que tienes que declararlos en emergencia. El primer decreto es emergencia en seguridad. Pero para actuar, para contratar, porque aquí sí vas a traer personas que tienen miedo de ejecutar, porque la Contraloría mañana, porque pasado mañana lo de acá. Nosotros no nos podemos dar el lujo de eso, necesitamos gente con determinación, decisión y capacidad de ejecución, entonces para actuar, sobre todo en seguridad. Pero en otros sectores, Carlos, principalmente en los que necesitamos invertir para generar crecimiento económico, porque si seguimos creyendo que la estabilidad fiscal es un fin y no un medio para generar bienestar, vamos a estar liquidados. Usted va a desatar la obra pública. Se puede hacer, hay limitaciones porque no sobra la plata, tampoco nos engañemos, pero se pueden hacer acciones inmediatas sobre todo en reactivación de obras viales. Es decir, no nuevas vías necesariamente para este periodo, pero sí grandes campañas de reasfalto, de recuperación vial. Eso no necesita mayor programación. Con su emergencia le empleará gran cantidad de mano de obra. Yo ahí hoy tenía una idea que creo que es muy potente. Vamos a necesitar maquinaria. El niño viene, es un hecho. Espero que este gobierno entienda la importancia de la prevención que tienen que llevar a cabo en este momento para salvar vidas. Hay un crédito de 150 millones de dólares. Se necesitan 300 millones en este momento. Maquinarias. Se necesitan 300 millones en este momento en obras de prevención, que tiene que ver con limpieza de canales, pero sobre todo
planificación de evacuación y mantenimiento de personas por alrededor de 6 meses en espacios seguros. Se los tiene. Perdóname. Se los tiene. Si alguien ha administrado... de 240 millones de dólares, Pablo Arosemena, y han incrementado sus fondos en 150 más para maquinaria. Eso es solo la prevención que se necesita en este momento. Cuando sube el agua, porque el agua va a subir, y para lo único que sirve este manejo de limpieza de canales es para hacer que desalojar el agua nada con más. mayor velocidad, pero no si el agua no cambiar las condiciones. Correcto, primero habrá que haber campamentos y pueblos nuevos prácticamente. Reubicar a las meses. Y luego viene la parte más difícil, porque primero hay que salvar vidas. Recordemos que la economía se puede recuperar, las vidas no, ¿ok? Primero es salvar vidas, después viene la reactivación económica. El niño pega en la costa. En la costa se produce el 80% de nuestras exportaciones. Se van a quedar bajo el agua la gran mayoría de estas exportaciones. Para comenzar. Bueno, camarón, maíz, banano, cacao. La agricultura en la costa va a verse afectada por el fenómeno del Niño. Necesitas recursos. Y en este momento el gobierno debería estar ya hablando con los multilaterales y con los países que se han solidarizado siempre con el Ecuador, que signifiquen entre 3.000 y 4.000 millones de dólares para reactivación económica. Ok, más o menos esa va a ser la magnitud del impacto del Niño. Bueno, ese para mí es el peor escenario. Hay que prepararse para lo peor, hay que estar listos. Ojalá no se necesite. La naturaleza es impredecible. Ojalá esto cambie y quede solo esto entre una conversación entre tú y yo. Pero no podemos quedarnos en el ojalá. Pero en principio estamos con algunas cifras. 300 millones solo en prevención se necesita. Yo le hablaba de que hay 50 millones concedidos por el Banco Mundial. Aquí tuvo César Ron el día viernes, solo para maquinaria. De ahí 76 máquinas nuevas. Y usted estima que si el Niño es como se anuncia, 3.000 o 4.000 millones de dólares puede ser el impacto. Pero eso no es necesariamente gasto público, es acceso a financiamiento. Por eso te digo, necesitas poder darle facilidades a los productores para refinanciar sus deudas, para darles nuevos recursos. ¿Qué obra pública podrá usted hacer, vieja o continuar, si el Niño va a estar instalado? Una cosa que yo hice y que les recomiendo a todos siempre es terminar lo que está iniciado. Tomamos en la vicepresidencia con el equipo obras que estaban abandonadas 5, 6, 7, 10 años y las concluimos. ¿Recuerdas el distribuidor de tráfico ahí en Santa Elena? ¿Cuántos años estuvo abandonado? Fue terrible. Y apenas requería 8 millones de dólares adicionales. En 4 meses lo terminamos. Correcto. Creo que muchas de esas cosas es sencillamente ponerle ganas, hacer que las cosas pasen. Expliquen la buena calificación con que usted terminó. Ahora, hacer que las cosas pasen. Eso primero. Segundo, cantidad de hospitales en tu tierra, Carlos. La pelea por hacer ese hospital de Bahía que ya se comenzaron, lo terminó. Por Dios, Guillermo no lo querían hacer, tenían unas discusiones, se puso en marcha. Si no fuese por la pandemia, se terminaba ese año. Pero mira, y ahí en Manaví, como 5 hospitales en la misma situación. Pero en todo caso, tienes que readecuar, refaccionar la infraestructura pública deteriorada, desde las UPCs hasta las escuelas abandonadas. Lo que necesitan el suyo va a ser un gobierno de reconstrucción y de transición. En 1 año y medio tienes que entrar a reconstruir para generar empleo. Cada dólar, reconstrucción y transición. Cada dólar que tú inviertes en infraestructura es $1.50 en crecimiento económico. Si la economía no crece, no vamos a salir de este círculo vicioso de estancamiento y endeudamiento. ¿Y qué va a hacer con los 1.200 millones de dólares menos que al menos le quite a usted la consulta sobre el Yasuní si gana el sí? Porque eso solo por la producción petrolera que habría que paralizar, más todo el efecto colateral en la economía de que el Ecuador de repente decide no producir petróleo. 50.000 barriles que pueden ser casi inmediatamente 100.000, que con un poco de inversión pueden ser 200.000 barriles diarios. Es quizás el único espacio de crecimiento de producción que tiene el país. Ahora, aquí hay una realidad. Hay una realidad que es ineludible, que la industria petrolera en el Ecuador tiene fecha de vencimiento. 20 años. Y entonces hay que empezar desde ya a trabajar en las alternativas, y por eso hemos sumado a Erika. Erika se dedica a conseguir recursos a cambio de conservación ambiental. Es decir, usted va a estar por el no en el Yasuní. No, yo creo que hay que entender que esta oportunidad nos obliga a repensar cómo va a funcionar el Estado de aquí en adelante, porque la dependencia... Pero comienza por saber cómo debemos votar, pues. Porque la dependencia petrolera, Carlos, tiene fecha de vencimiento. Mire, si solo se combate la corrupción en el petróleo y se vuelve más eficiente Petroecuador, sobran los 1.200 millones de dólares que nos va a quitar el Yasuní. Escúchame, Carlos, solo con hacer algún acuerdo para que nuestro petróleo sea refinado. Puedes hacer un acuerdo con una, por ejemplo, con una refinería peruana, pública, estatal, para que refinen nuestro petróleo y nosotros vendamos combustible y no petróleo, ya podemos ir recuperando. Entonces la propuesta va a ser sí
aquí no se vuelve a perforar más, esto se para, se desmonta, porque tenemos otras vías de reponer esos recursos. Yo creo que hay que respetar siempre la voluntad popular y hay que replantear el diseño de la economía del país. Y de acuerdo en las dos cosas, vamos a respetar lo que salga de la consulta, y con consulta o sin consulta es hora de replantear. Correcto. Ya, pero usted a favor de qué está. Hay que prepararse. No he leído, sé que hay una pregunta del Chocó Andino también. Tengo que ver a detalle la consulta. Porque, yo le pregunto sobre el Yasuní. Pregunta a la consulta, ¿debe pararse la perforación o no? Escucha, ¿Usted a favor de qué está? ¿En cuánto tiempo dice la consulta que se detiene la explotación? Año y medio. Año y medio para desmontar. Sí. Ya, es un plazo corto. Yo esperaría que fuese por lo menos 2 a 3 años. Yo creo que hay que apoyar la idea pero se paraliza enseguida la explotación. El desmontaje es otra cosa. Eso no es viable. ¿Por qué no es viable? Porque no tienes cómo de forma inmediata sustituir esos $1.000 millones. Tú necesitas. Yo creo que debemos de repensar el diseño económico del país y respetar el medio ambiente. ¿Sabe que lo que usted dice es responsable, pero no le va a traer votos del ambientalismo radical y de su vicepresidenta ambientalista? Yo creo que lo que se necesita es un año para hacer, año y medio hasta 2 mínimo, para poder encontrar esos recursos, que sí los hay, a cambio de la conservación. Pero hoy, solo para este año, la necesidad de financiamiento, poca gente lo sabe. Es decir, la respuesta es un sí, pero condicionado, no es inmediato. Señores, esto es un proceso. Y hay que hablar, hay que decir, a ver, señores, aquí hay un recurso que no podemos perder. En este momento hay deudas que pagar, hay escuelas y salarios de profesores y médicos que cumplir, hay desayunos escolares que dar. ¿Se puede sustituir? Sí. Pero no es de un día para otro, yo tampoco te voy a mentir. Yo creo que hay cosas que se deben de reformar, no necesariamente en la vía constituyente, sino vía consulta popular. Es mi opinión y esas cosas se las presentaré. ¿Alcanzaré a hacer al menos una? Creo que en el tiempo que esté. Mira, creo que en el gobierno, porque yo esto lo he pensado, hay cosas que yo estoy proponiendo a nivel de seguridad que quizás necesiten consulta popular si es que la Asamblea las impide. Lo de las cárceles de máxima seguridad puede ser una de ellas. Lo de los jueces en el extranjero para garantizar la seguridad de ellos y su familia puede ser otra. ¿Ya? Si es que hacemos una consulta popular, porque la Asamblea en 3 meses no responde, o en 2 meses no responde a la propuesta que hagamos desde el Ejecutivo, en esa consulta popular consideraremos incorporar temas que yo creo pueden ayudar a darle al Ecuador un mejor futuro en materia constitucional. Ahí tienen algunas de las ideas que Otto Sonnenholzer evidentemente ha venido orando durante algún tiempo también, para llegar a la posición que tiene y a la decisión que ha adoptado: ser candidato y luego presidente de la República por apenas 15 meses. Lorena. Recordamos que por favor sus respuestas únicamente en términos de sí o no. Vamos con la número 1. Si su gobierno tiene éxito en año y medio o menos, ¿le parece lógico postularse para la reelección por 4 años? ¿Sí o no? En teoría sí, pero no se trata de mí. Si hay alguien mejor, que vaya alguien mejor. Dentro del mismo proyecto. O sea, un candidato del proyecto. Sí, un candidato del proyecto, no necesariamente yo. Economista, ¿solamente sí o no? Bueno, sí. Número 2. Una profesional quiteña, bien relacionada con Correa, como es su vicepresidenta, ¿le habría dado más votos que una cuencana? No lo sé. Pero no lo hicimos por votos, lo hicimos creyendo que es la mejor persona para hacer este trabajo. Número 3. Personalmente, ante la consulta incluida en las próximas elecciones, ¿votará a favor de parar la operación petrolera en el Yasuní? ¿Sí o no? Acabamos de hablar del tema con Carlos, que es la respuesta. Vamos con la número 4. Todos quienes cumplan nuevos requisitos y pasen la capacitación para portar armas, ¿deberían ser autorizados a ello? ¿Sí o no? Creo que el porte de armas... Es que no es sí o no, son preguntas así. Creo que el porte de armas es necesario en ciertos sectores, pero es un tema sensible. Es un tema sensible. La última. Usted, que es economista, ¿aprueba la gestión del economista Pablo Arosemena como ministro de Economía y Finanzas? ¿Sí o no? También lo escuchaste. Creo que hay, sobre todo, poca claridad en las cifras, en mi opinión. Gracias, economista. A ver. No le pude responder sí o no porque no, sí, habilísimo. Como estamos en vivo, se la saca como torero. La pregunta sobre Pablo Arosemena fue: ¿aprueba? ¿Sí o no? No creo que si Pablo fuese más claro. Mira, te voy a dar una experiencia personal. ¿Sabes por qué me fue bien ante los ojos de la ciudadanía? Y de hecho, consejo no pedido. Veo que todos me atacan por la gestión de la pandemia. Es el peor error que pueden cometer. Porque le recuerdan a la gente quién sí estuvo ahí y quién hizo lo que nadie quiso hacer. Pero que me sigan atacando, me ayudan. Pero en todo caso, ¿sabes cuál es el problema? ¿Sabes por qué me fui bien? Porque decía la verdad.
porque hacía que las cifras sean claras a pesar de que muchos decían lo contrario, ¿ya? Y decía lo que iba a ocurrir y advertía. Yo creo que la verdad siempre es mejor. ¿Más aprueba o más desaprueba? Teniendo claro que ha tenido blanco y negro la gestión de Pablo Soner. No es fácil. ¿Más aprueba o más desaprueba? No es fácil la gestión económica de un país difícil. Yo a Pablo lo conozco años. No he preguntado de biografía. No es fácil, no es fácil la no. gestión. Creo que ha faltado claridad en las cifras. Creo que esto no es un tema de salir con marketing. Es un tema de decir más qué es lo que está pasando. aprueba. Ya. ¿En qué sectores deberían portar armas la gente entonces? La ruralidad, los lugares donde la policía o la fuerza pública tiene, de hecho ya está normado, tiene dificultad de acceso. Tú estás, por ejemplo, en el sector acuícola o en una isla como Puná. ¿Y en las urbes por qué no? Mira, porque el problema de seguridad no se resuelve armando a la ciudadanía, se resuelve desarmando a los delincuentes. Sí, no es para que lo resuelvan. Es para que si llegan a un caso extremo tengan un mecanismo de defensa. ¿Y tú has visto cómo está armado el delincuente? Hasta las narices. ¿Y qué vas a recibirlo? ¿Con una pistolita? No. Pero ¿Cómo resuelves eso? Hay muchos que entran simplemente con cuchillo. Yo creo que el porte de armas se justifica en los casos en donde debe de ocurrir. En otros casos creo que es un peligro. De acuerdo en que hay que quitar armas a los delincuentes, y usted dijo que activaría básicamente inteligencia para Fuerzas Armadas. Porque mira, para el control de armas de Fuerzas Armadas, nosotros tendemos como ciudadanos a creer que porque hay afuera de mi casa un operativo ya están controlando las armas. Está bien que se hagan los operativos, pero el control de armas... Es visible, 50, 60 incautan en un mes. El control de armas real, y aquí viene otra idea que estamos terminando de desarrollar, que está corto el tiempo, pero el control de armas real se hace con inteligencia, ¿ya? Y se llega directamente a los rastrillos, a las fuentes de ingresos o a los fondos con los cuales estas se compran. Una idea que no es mala, que funciona en algunas ciudades de los Estados Unidos, es el incentivo a cambio del delincuente que te entrega las armas. Algún tipo de compensación, ¿ya? Tú te sales de la delincuencia, traes las armas, yo te compenso de alguna forma. Ya, dijo que en teoría sí habría una postulación para el periodo siguiente de 4 años, en teoría porque, pero repito, no necesariamente usted, que podría ser un candidato del proyecto. Claro. ¿Cree que hay un candidato del proyecto que tenga más opción que usted? Creo que, mira, mira, esto es interesante. ¿Cuánto tiempo tuve yo la oportunidad de servir al país desde la vicepresidencia? 2 años. Año y medio. Año y medio. ¿Quién hubiese creído que se podría construir un perfil con posibilidades reales de presentar un proyecto al país en año y medio? Nadie. Sin embargo, se logró. El tiempo en política en nuestro país debería de calcularse como se calculan los años de los perros, por 8, ¿verdad? Aquí en un año puede pasar, o por 7, no me acuerdo, aquí en un año puede pasar lo que en 7 años en otro país. Entonces, un año es mucho tiempo. La gente me dice, ¿por qué te metes ahora? ¿Por qué no esperas al 25? Porque no hay tiempo que perder, porque cada día cuenta, porque los problemas de la gente ya no pueden esperar. ¿Qué es lo que vuelve crucial este momento? Usted dijo que tal vez estemos ante la última posibilidad de evitar caer en una espiral de violencia como México. Yo creo que si no hay una determinación, sobre todo, mira, yo no creo que falte ganas de hacer las cosas, creo que ha faltado capacidad de ejecución. Y si no hay una determinación de hacer que las cosas pasen, no solo en materia de seguridad, en materia de reactivación económica, de salud, de educación, podemos estar ya demasiado. ¿No se siente en parte corresponsable de esa falta de capacidad de ejecución, Guillermo Lasso? Porque si usted se lanzaba, usted sabe que él no entraba a la segunda vuelta y no era presidente de la República, pero un perfil como el que usted tenía en esa coyuntura, y él lo midió, le quitaba los votos que requería para entrar, en donde entró por apenas un punto. Usted es responsable de que hayamos también tenido a este gobierno y elegido a ese presidente. Alguna vez te dije que para mí no se trata solamente de ganar las elecciones, sino principalmente de hacer un buen gobierno. Yo estoy preparado, hoy más que nunca, para hacer un buen gobierno. Eso queda a juicio de ustedes. A mí me toca agradecerle el cumplir su palabra a Otto Sonnenholzer, en que fuera la primera entrevista de largo aliento en un programa así, apenas llegara de los Estados Unidos. Y digo que queda a juicio de ustedes porque esta vez yo aprendí la lección. Como lo dije ayer, en verdad no voy a volver a recomendar a nadie.